Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. Aquí tengo eh, una atalaya que me parece interesante comentarla, o un número de la revista La Atalaya. Y escuchen lo que dice acá en la Atalaya del 15/2 del año 03, página 19, párrafo 7. Los cristianos verdaderos del siglo I fueron ungidos por Espíritu Santo, y muchos pudieron utilizar uno o más de sus dones milagrosos como hablar en lenguas. Por tal razón no debió de resultarles difícil saber que tenían la unción del Espíritu y que debían participar de los emblemas de la conmemoración. Como ven ustedes, estimados amigos, la Watchtower dice que los cristianos verdaderos del siglo I fueron ungidos por el Espíritu Santo. Los cristianos verdaderos, todos eran ungidos por el Espíritu Santo. Todos los que eran cristianos verdaderos. Pero hoy en día, estimados amigos, la Watchtower considera que hay una hermandad de cristianos verdaderos en este siglo XXI. Y que esta hermandad, ¿no es cierto?, eh, está cumpliendo con las mismas funciones que cumplieron esos cristianos verdaderos ungidos del primer siglo. Dice acá, vamos a ver a continuación, lo que dice la Watchtower. Hoy día, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová da ánimo a los miembros de la familia Betel, a los demás siervos especiales de tiempo completo y por supuesto a toda la hermandad mundial de cristianos verdaderos. O sea, todos los testigos de Jehová son cristianos verdaderos. Y si vemos nosotros en la atalaya del 15/2 del año 2003, la Watchtower dice que los cristianos verdaderos del siglo I fueron ungidos por Espíritu Santo. Yo me pregunto, los testigos de Jehová de este siglo XXI, que la Watchtower llama la hermandad mundial de verdaderos cristianos, ¿son todos ungidos? No, no son ungidos. Y lo peor del caso es que el 99.5% de estos supuestos cristianos verdaderos no son ungidos. No son ungidos. Pero ¿no está diciendo acá la atalaya del 15/2 del año 2003 que los cristianos verdaderos del siglo I fueron ungidos por el Espíritu Santo? ¿Y por qué entonces no los que componen hoy la hermandad mundial de cristianos verdaderos? Es una pregunta que me produce a mí, eh, digamos, una inquietud, una preocupación, expresa una preocupación realmente. Es una cosa que me inquieta, ¿no? Puesto que la Watchtower dice que los cristianos verdaderos del siglo I fueron ungidos por el Espíritu Santo, pero los cristianos verdaderos los cristianos verdaderos de hoy, la hermandad mundial de testigos de Jehová, pues curiosamente no son ungidos por Espíritu Santo. Entonces eso me suscita a mí no sé, un desconcierto total, ¿no? ¿Cómo puede haber cristianos verdaderos en el primer siglo que reciben el Espíritu Santo, pero cristianos verdaderos en este siglo XXI que no tienen ninguna opción de recibirlo, el Espíritu Santo? Ahora, la Watchtower dice lo siguiente, estimados amigos, en su atalaya del 1/3 del año 2004, páginas 6 y 7. ¿Qué es lo que dice acá la Watchtower? Vamos a ver. Vean ustedes, al igual que Timoteo, los cristianos verdaderos de hoy día mantienen su juicio al rechazar el razonamiento humano y aceptar únicamente la autoridad de las escrituras como base para sus creencias doctrinales. Entonces, en este punto, los
cristianos verdaderos de hoy día, al igual que Timoteo, un cristiano verdadero del siglo I, ¿qué cosa hacen los cristianos de hoy imitando a Timoteo? Pues mantienen su juicio al rechazar el razonamiento humano y aceptar únicamente la autoridad de las Escrituras como base para sus creencias doctrinales. Idéntico. Entonces, estos cristianos de hoy, verdaderos supuestamente, están imitando a Timoteo, un cristiano verdadero, ungido del siglo I. Ahora, sigue diciendo la Watchtower. En imitación de los cristianos del siglo I, los testigos de Jehová cumplen su ministerio en más de 230 países. Están imitando, ojo, a los cristianos del siglo I. Dice, los testigos de Jehová, al igual pues que los cristianos del siglo I, cumplen con su ministerio en más de 230 países al llevar el mensaje original de Jesús, las buenas nuevas del reino, a personas de todas partes. Se están imitando estos cristianos, testigos de Jehová, del siglo XXI, a Timoteo en este trabajo, ¿no es cierto?, de hacer discípulos en diferentes lugares. Ahora dice la Watchtower en esta atalaya, veamos 4 importantes maneras como imitan unidamente a Jesús y por supuesto a los cristianos verdaderos ungidos del primer siglo, y practican el cristianismo verdadero prescindiendo de donde vivan. Ojo, ¿cuáles son esos 4 puntos que cumplen los cristianos testigos de Jehová, cristianos verdaderos para la Watchtower en este siglo XXI? ¿Qué cosas lo están cumpliendo como cumplieron los cristianos verdaderos ungidos del primer siglo? 1. Sus creencias se basan en la palabra de Dios. Creen que solo el reino de Dios resolverá los problemas mundiales. Honran el nombre de Dios y el amor los une. Entonces tenemos que estos 4 aspectos son idénticos a los que cumplían los cristianos verdaderos ungidos del primer siglo. Esto en el siglo XXI lo cumplen la supuesta manada pequeña como las supuestas otras ovejas. Pero sin embargo, el 99.5% de estas personas llamadas testigos de Jehová, que a pesar que cumplen con estas cosas que cumplieron los cristianos ungidos del primer siglo, no se les consideran ungidas estas personas de hoy, a estas 8 o 9 millones de personas que trabajan en la Watchtower y que hacen lo mismo que hicieron los cristianos primitivos o ungidos, y no se les considera ungidos. Estos individuos no se les considera ungidos, a pesar que están cumpliendo, imitando exactamente lo que hacían los cristianos ungidos del primer siglo. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Que el amor los une, es el 4 punto. Pero ese amor que los une viene por qué razón, supuestamente, porque tienen todos, deberían tener todos, ¿no es cierto? En todo caso, todos deberían tener el Espíritu Santo, porque uno de los frutos del Espíritu Santo, y muy importante, es el amor. El primero, amor, gozo, paz, etc. El amor. Pero ¿cómo pueden este pequeño grupo, junto con la grande muchedumbre, mostrarse ese amor que los une, cuando justamente la gran masa de testigos de Jehová, la gran mayoría, no tienen el Espíritu Santo como para poder reflejar el fruto del amor? ¿Cómo pueden ellos unirse al pequeño grupo de ungidos que, por supuesto, al tener, supuestamente, repito, el Espíritu Santo, ellos podrían reflejar un verdadero amor, cosa que no ocurre, pero deberían reflejar un amor que realmente de Dios? No así las otras ovejas que al carecer del Espíritu Santo, pues no podrían reflejar ese amor y no podrían estar muy bien unidos, ¿no? Porque una familia, un hermano tiene amor
a su familia, pero otros no tienen tanto amor, menos amor, entonces, o un amor eventual, un miembro de la familia tiene un amor eventual, o la mayoría de los miembros tienen un amor eventual hacia un padre que se ama, entonces no podría haber unidad, ¿no es cierto? Si un padre ama de corazón, los hijos no tienen sino un amor que fluctúa, que sube y que baja, porque para la Watchtower solamente los ungidos tienen el Espíritu Santo morando en ellos, pero las otras ovejas tienen que estar pidiendo el auxilio del Espíritu Santo en momentos de emergencia, ya que no mora el Espíritu Santo en ellos, pues solamente podría venir el Espíritu Santo en casos de emergencia y solamente por un breve tiempo. Entonces, ¿cómo puede haber realmente una unidad, un amor entre estos dos grupos si ya se dice y se enseña que la gran mayoría de testigos de Jehová no tiene el Espíritu Santo? Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, este cuarto aspecto que pone acá la Watchtower, o que cita el amor los une, a mí me parece que es un cuentazo. Porque para que el amor los una, todos tendrían que estar llenos del Espíritu Santo, lo cual no es posible para la Watchtower. Para las otras ovejas, el Espíritu Santo funciona como una suerte de bombero que viene a apagar un fuego y después se va, ¿no? Pero para las otras, para la manada pequeña, el Espíritu Santo reside de manera permanente. Pero los hechos demuestran que los ungidos de la Watchtower no tienen tampoco el Espíritu Santo que los guía a la verdad, puesto que si así fuera, no tendría que estar cambiando tanto sus doctrinas, variando, y finalmente decir que no están inspirados por Dios y que, bueno, que sus enseñanzas vienen de sus propias elucubraciones. En realidad, tampoco ellos como grupo tienen el espíritu, ni ellos ni las otras ovejas. Desgraciadamente, porque están dentro de una religión en donde lo que existe ahí es el espíritu del negocio. Simplemente el negocio es lo que mueve, no el amor a las ovejas, no amor a las ovejas, sino el amor a su lana. Cuanto más ovejas, más lana. Esa es la realidad. Y todo se controla con mano férrea, mano dura. Si te quieres salir de la grey o si quieres apostatar, pues te serás tratado como si fueras un paria, lo peor que pueda haber. Esta es la religión que dice que el amor los une. No, lo que los une es el terror. El terror los une. Ese es el término correcto. El cuarto aspecto es el terror los une. El terror de ser expulsados, de perder su vida eterna, de terminar en el Armagedón destruido o terminar en el Gehenna, nunca más resucitar y estar condenado y a tu destrucción eterna. Perder a tu esposa, perder a tus hijos, perder a tu abuelo, a tu abuela, a tus amigos. Ese es el amor que los une, no, es el terror que los une y se mantienen unidos por el terror de no quedarse en la calle, de no perder a un ser querido y quién sabe, no perder un trabajo si es que tiene como jefe a uno que es anciano o un miembro de la congregación. Así que, estimados amigos, esta es una religión contradictoria, peligrosa y mentirosa, dirigida indudablemente por Satanás, el diablo. Bueno, estimados amigos, con esto termino y espero sus comentarios sobre este video. Chao, cuídense, gracias por escucharme. Soy Mario Olchese desde la ciudad de Lima, Perú. Ahí está mi banderita, ahí está, la blanca y roja, la blanca y roja. Orgulloso de ser peruano. Bueno, y también ser libre, libre del engaño. Chao amigos, cuídense.